La verdad es que cuando yo estoy ahí, estoy adorando y se me olvida que me tengo que parar aquí y todo eso. El tiempo de adoración es, a mí, por ejemplo, me duele mucho cuando veo que están entretenidos en medio de la adoración, que tienen sus ojos puestos en otra cosa, su mente también puesta en otra cosa. Digo, wow, la verdad es, tú sabes lo bueno que es sentir la fidelidad de Dios cuando uno le canta. Cristal, permíteme ese papel que cogí el extraviado. Eh, Cuando uno cierra los ojos y, gracias, mija, y ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Comienza a acordarte todas las cosas que Dios ha hecho para ti. Te lleva al pasado y comienza a enseñarte todo el bien que ha sido extendido hacia ti y hacia tus hijos. Entonces, es por eso que es bueno la alabanza. Estamos en tiempos difíciles y la venida de Jesucristo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Estamos entretenidos en cosas triviales que se van a quedar en lo que vemos. Y realmente una pregunta, esto no tiene nada que ver con la prédica, una pregunta de la que nosotros deberíamos de aferrarnos es, ¿estoy listo? No importa lo que hagamos en la iglesia. Cuando ustedes leen el libro de Éxodo, por el capítulo del 30 en adelante, ustedes comienzan a leer las instrucciones de Dios para Moisés. Y Dios le dice a Moisés, mira, llámate a Becesel, algo así, a Agitol, que yo he puesto espíritu en ellos, de sabiduría, de artífice, de inteligencia, para que ellos hagan las cosas que yo quiero que ellos hagan en el tabernáculo. ¿Sabe qué significa eso? Que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios pone eso. Ahora bien, eso no nos da garantía de salvación, a ninguno. Porque la Biblia dice claramente que hay muchísimos que han predicado, que han sanado en nombre de Jesús y se van directamente para el infierno, porque Cristo le va a decir que no lo conoció ese día. Por lo pronto, no nos llenemos de garantía de que porque hagamos cosas para Dios, es aquí adentro que está la comunión con el Padre. En el estilo de vida hay una dicotomía entre el domingo y el resto de la semana. Y es que el domingo somos fieles y amamos al Señor, y el resto de la semana vivimos completamente segregados a lo que es el mundo. Y el Señor nos quiere advertir, tengan mucho cuidado. No se les olvide que el Señor Jesucristo dijo que así como pasó en los tiempos de Noé, nos pasará a nosotros también. Habrán algunos dándose en casamiento, otros celebrando, otros de fiesta, otros trabajando en el campo. Y la palabra dice que uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, es tiempo de reflexión, la verdad, de reflexión, y esto no es prédica, esto es una exhortación, porque el Señor me hace sentir todos los días como si Él viniera. Una urgencia en el corazón. Conságrate más, búscame más, vive más en el Espíritu. Me apenó mucho en el ayuno, vinieron como 15. ¿Y saben por qué? Porque la cama estaba más buena. ¿Y saben por qué? Porque nosotros vivimos dándonos gusto a nosotros mismos. Y vivimos así. Los ejercicios, estoy dando anuncio antes de la prédica. Los ejercicios espirituales son establecidos por Dios para que nosotros podamos tener comunión con Dios. No es que porque usted viene a un ayuno, usted no. Es que dentro de su corazón usted comience a ministrarse a sí mismo. Yo necesito buscar más de Dios. Yo necesito estar más en comunión con Dios. Yo necesito más conocer el corazón de Dios. Yo necesito más estar en armonía con los planes de Dios.
Y la carne es enemiga de eso. Por lo pronto, la iglesia prepara ayunos y hace actividades para que nuestro espíritu sea alimentado. No es otra cosa. Esto no es regaño, realmente es una exhortación, porque, como les digo, el Señor me ha tenido inquieta por un buen tiempo, de que los tiempos están difíciles y se van a poner más difíciles si estamos separados de Él. Y, por ejemplo, una de las preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos es ¿por qué nosotros tenemos que estar pasando por pruebas? ¿Por qué? Pues como ahora que estamos viviendo momentos difíciles. ¿Y por qué Dios tiene que someterme a pasar por pruebas si Él sabe que yo creo en Él? Hay un trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros, precisamente por eso, por la dureza de nuestro corazón, por nuestra dura cerviz. Y Dios tiene constantemente que estarse manifestando en la vida de nosotros para Él darse a revelar. Y uno de los acontecimientos, a mí en lo particular, que es muy cautivador para mí, hay pasajes bíblicos que son muy inspiradores para algunos y hay otros que son conectan más con Dios. Y aunque la Biblia completa conecta con Dios, uno de los acontecimientos en la Biblia más atractivo para mí es cuando Dios se da a conocer a Moisés y los propósitos cuando Él lo llama para liberar a Israel. Y Dios le dice, por ejemplo, en el capítulo 3, no lo tienen que buscar, todo esto lo estoy usando como introducción. En el capítulo 3, en el versículo 7, Dios dice, ciertamente yo he visto la aflicción de mi pueblo. Y yo estoy consciente de lo que están pasando, el sufrimiento que están teniendo los capataces. Estoy consciente de su sufrimiento, dice el Señor. Estoy hoy, miren, que no me miren ni para los lados porque lo voy a llamar con su nombre. La verdad es que como yo estoy, yo sé que Dios también lo está. Así que vamos a ver, ahorita veía en la adoración que estaban bien distraídos, entonces ahora sí es verdad, si Dios va a hablar, lo vamos a escuchar. Y no voy a pedir perdón, no lo voy a pedir, porque ya está bueno. Dios llama a Moisés, no obstante, a ser un pueblo así como nosotros, y les dice que vaya a hablar con el faraón y que le diga que deje ir a su pueblo, para que su pueblo vaya al desierto y le sirva. Y hay algo bien específico que Dios le dice a Moisés, y es, yo voy a estar contigo, en todo este proceso yo voy a estar contigo. La asignación era convencer a Faraón de que dejara ir al pueblo, no obstante, Dios sabía que no lo iba a dejar ir. Y dice la Biblia que el corazón del faraón se endureció. No voy a poner a Dios en esto. El corazón del faraón se endureció y no dejó salir al pueblo. Tuvieron que pasar 10 terribles plagas enviadas por Dios y el corazón del faraón no se doblegó. Parece injusto que Dios haya endurecido el corazón del faraón y luego lo castigue a él y a Egipto. Y muchos creen que Dios hizo que el corazón de Faraón se endureciera, pero más bien, escuchen bien esto, llévense esto bien grabado. Dios usó el corazón duro que tenía Faraón para él cumplir sus propósitos. Eso es al igual cuando nosotros leemos en la Biblia que Judas era el que estaba escrito en las Escrituras como el hijo de perdición, para que se cumplieran las Escrituras. Pero Juan, por otro lado, nos describe que Judas era un ladrón. ¿Qué significa esto? Dios utiliza el corazón de las personas para sus propósitos, como lo hizo con Faraón. Santiago añade y dice en el capítulo 1, en el versículo 14, que nuestros deseos nos arrastran y nos dominan. Aquí podemos ver más o menos una radiografía de que no fue que Dios fue injusto con Faraón y lo arrastró a que endureciera su corazón para que no dejara ir al pueblo. Él era malo. El pueblo estaba cautivo
Y Dios no le dijo que hiciera todo lo que hizo para no dejar ir al pueblo. Después fue que Dios intervino. Cuando ustedes comienzan a leer en cada una de las plagas, Dios comienza a intervenir como en la plaga número 6, diciendo que Dios endureció el corazón del faraón. Después todas las lecturas dicen que el faraón tenía su corazón endurecido. En el capítulo 11, Dios le dice a Moisés: Faraón no te va a escuchar para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Cuando nosotros leemos este pasaje, como somos tan material, y todo lo vemos de una manera material, nosotros no nos enfocamos en Faraón, nos enfocamos en las plagas, nos enfocamos en el pueblo, nos enfocamos en Moisés, pero no nos enfocamos en Dios. Y eso es justamente lo que pasa en nuestras vidas, de que tenemos una lupa para ver todo nuestro entorno y tenemos un telescopio para ver a Dios. Las plagas y el sufrimiento del pueblo tenían propósitos para Dios. Los israelitas en Egipto conversaban o tenían un vertigio de lo que era Dios, el Dios de Jacob, pero habían pasado 400 años. Yo, por ejemplo, tengo 34 años viviendo en este país y yo no he olvidado mi cultura. Sin embargo, he adoptado un idioma que no es el mío, unas comidas que no son las mías, un estilo de vida que no es el mío, unas vestimentas que no son las comunes. Y me he tenido que adaptar al país donde resido por todos estos años. Ahora, imaginemos 400 años. Recuerden a José, cuando llegaron sus hermanos, José no habló en hebreo. José habló en el idioma de los egipcios. Recuerden que la Biblia nos dice que había un traductor que le decía. El desenlace de todo esto es que llegaron las 10 plagas, que Dios se maravilló, que el pueblo vio cuando les llegaban las plagas a los egipcios y no le llegaban las plagas a ellos. Cuando caían granizos en los cercados de los egipcios y no le caían a ellos. Cuando morían los ganados de los egipcios y no morían los de ellos. Cuando murieron los primogénitos de los egipcios y no murieron los de ellos. Y vieron a Dios. Esto dicen los comentaristas, que este episodio debió de haber durado unos 2 años. Entre un episodio y el otro. Cuando los israelitas por fin, el faraón los deja salir. En Éxodo 14, esta es la cita de hoy, comenzamos a ver que cuando el faraón, el rey de Egipto, le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó un carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puño en alto en señal de desafío. Los egipcios lo persiguieron con tanta fuerza, con todas las fuerzas del ejército del faraón, con todos sus caballos y con sus carros de guerra, sus conductores, sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar, cerca de Pihahirob, frente a Baal-Zephod. Y yo me digo, la mente de Dios no la vamos a poder descifrar nosotros nunca. Porque si Faraón dejó salir al pueblo y ya el pueblo estaba en el borde de salir de las tierras de Egipto, ¿cómo es que Dios deja que le vuelva el corazón a ese hombre? Yo siempre cuento una historia de yo tenía un perrito que se llamaba Prince. Y Prince a mí se me perdió. Y comencé a buscar publicidad. Los que tienen perros saben lo mucho que se quieren los perros.
Comencé a hacer publicidad por todo el pueblo y lloraba todos los días por mi perrito que se me había perdido. Y yo le oraba al Señor, decía, Señor, tú sabes que yo vivo sola, Él es el único que me hace compañía, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, devuélveme mi perrito. Cuando un día me llaman de un negocio donde estaba puesto el letrero y me dicen, encontraron al perro. Salgo corriendo para ese negocio. Cuando llego allá, la persona que estaba hace una historia de cómo determinaron que había un hijo de la persona que habían cogido el perro que se llamaba Prince también. Y que cuando llamaban al muchacho, el perrito salía corriendo. Ella entendió eso después que yo dije que el perro se llamaba Prince. Yo voy a la casa. Ella no vive aquí, yo soy la abuela, vive en otro sitio. La llamamos por teléfono, me la ponen a ella por teléfono. Cuando yo me identifico, yo lo encontré porque usted lo descuidó. Y yo, no, mi hija, se me escapó. Y yo estoy desesperada buscando a mi perro. Y ella me dice, bueno, yo tengo casi una semana con él, yo he gastado mucho dinero en él. Digo yo no tengo problemas, tú nada más sácame cuenta y dime cuánto dinero tú gastaste en el perro que yo te lo devuelvo. Y bueno, yo creo que usted también debería de darme una indemnización por el tiempo que yo tuve con el perro. Y yo le dije, no hay problema, mira, si tú quieres vamos a la policía. Y ahí en la policía, lo que la policía diga y determine eso, yo te pago por el tiempo que tú has estado cuidando al perro. Cuando ella escuchó la palabra policía, las cosas cambiaron. Ella, dime dónde tú estás que yo voy. No, me encuentro con usted en tal sitio. Y ya ustedes saben cómo yo estoy comiéndome las uñas porque el perro está en las manos de la decisión de esta persona. Recuerdo que era en la 15, por allá, una dirección que ella me dio. Y yo estoy haciendo hoyos en el piso esperando que la muchacha aparezca. Cuando de lejos yo la veo con el perro cargado, yo comienzo a llorar. Y ella suelta el perro y el perro salió como una bala para donde mí. Cuando ella ve esta escena, el perro gritando, yo gritando, Dios entró en ella. ¿Sabe qué pasó? No me tiene que dar nada, me da mucha pena lo que estoy viendo. Después que ella me entregó el perro, al otro día, quería darle golpes a la que la había denunciado. Dios le ablandó el corazón por misericordia a mí, para que ella me devolviera el perro y yo no tuviera que pagarle a ella por el perro. Sin embargo, su corazón volvió a su estado natural después que yo tenía el perro en mi poder. Eso mismo pasó con Faraón. Dios trabajó en el corazón del faraón para que dejara ir al pueblo y después le devolvió su corazón para que el faraón actuara como él era, malo y perverso. Recordemos que Dios era quien guiaba a este pueblo y los llevó a esa encrucijada. El mar está frente a ellos y ellos no pueden escapar. ¿Por qué Dios nos lleva a lugares como esos? ¿Cuál es el propósito de Dios hacernos sufrir si Él conoce el final de la historia? ¿Por qué el pueblo tuvo que dejar que Faraón los siguiera y ellos no tener escapatoria, sino que esa iba a ser su tumba en ese lugar? Dice el verso 10 que mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de miedo. Se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Dice Moisés, el miedo se apoderó del pueblo. Y no es la única vez que nosotros escuchamos que los israelitas se llenaron de miedo. Cuando Moisés mandó a los espías para investigar, llegaron tan asustados que contagiaron a todo el campamento por el miedo, por haber visto a los gigantes. Y si nosotros lo definimos, ¿qué significa miedo? Es una actitud de ansiedad o angustia causada por la preocupación ante una amenaza ante el futuro.
algo en lo que todos nosotros caemos. Miedo mata fe. El miedo mata la fe. Y más adelante el Señor le había dicho a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial y que hoy tú y yo estemos leyendo esta historia. Éxodo 17:14. Ellos vieron la plaga de la sangre, ellos vieron la plaga de las ranas, ellos vieron la plaga de los piojos, la de las moscas, la del ganado, la de las úlceras, la de los granizos, la de la langosta, la de la oscuridad, la de los primogénitos. Pero ellos creían que el poder de Dios había menguado. Y Dios le dice a Moisés: realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, del imponente despliegue de poder que yo haré en medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Y nos preguntamos por qué esta gente tenía miedo. Hay un comentarista llamado Clark, él dice: ellos estaban desarmados y cansados. ¿Quién podría oponerse en resistencia en contra de la caballería y de los carros de Faraón? Si no tenían armas, si no tenían un ejército, si lo que tenían eran niños pequeños, animales, ancianos, una familia expuesta a que se la mataran a todas, ¿qué podían hacer? Tenían razón en tener miedo. Ellos podían ver el ejército de Faraón de un lado del Mar Rojo y del otro. Faraón en un lado y Mar Rojo en el otro. Al parecer ellos no tenían oportunidad de escapar y Dios dirigió a Israel a lo que parecía ser una trampa. No había manera de escapar excepto el camino por donde ellos habían llegado. Sin embargo, el ejército estaba delante. Y una de las cosas impresionantes que yo también he vivido y que yo quiero que tú te pongas en estos zapatos es cómo tú reaccionas cuando tú tienes miedo. Se te olvidó el Dios Todopoderoso. Tú crees que tus decisiones, que tu futuro está en las manos de lo que otro pueda hacer. Tú crees que las circunstancias van a determinar tu futuro. Y no que Dios tiene el futuro en tus manos. Yo les voy a leer lo que nosotros hacemos cuando pasamos por miedo y estamos en crisis. Rebelión. Y comenzaron a decirle a su líder: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en este desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué tú nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te lo dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te lo dijimos. Déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Ay, Dios mío. Tremendo. Tremendo. Yo prefiero mi vida de antes hablar mentiras, a yo tener ahora que por estar complaciendo a Dios, hacer derecho o hablar verdad. Israel no tenía ni una semana de que había salido de Egipto y había comenzado a distorsionar el pasado, pensando que era mejor estar en Egipto. No saben cuánto le duele a Dios que después de tantas muestras que Él nos da de su amor y de su favor, nosotros comencemos a decirle: mentiroso.
Dios conociendo el corazón de nosotros. Mire, yo me reí anoche preparando esto, porque Dios nos conoce. Y cuando Él está dando instrucciones a Moisés, cómo él debía de trabajar con los miedosos, mira lo que Él dice. Cuando tú salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra. Mire, vamos a ilustrar esto. Esas palabras se lo tenían que decir los sacerdotes y los oficiales al ejército. El ejército está parado y ellos tenían que repetir estas palabras delante de él para infundir fe y seguridad en aquellos que tenían que ir a la guerra. Y las palabras que ellos le tenían que decir a todo pulmón era: cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no le temas, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras: escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos. ¿Y sabe lo que le dice Dios a los mentirosos? A los miedosos. Le dice en el verso 8: si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que se vaya para su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted está con miedo, usted le infunde miedo al otro. ¿Sabe cómo usted glorifica a Dios? Usted teniendo miedo y solamente decírselo a Él. Tendemos a hablar mucho de nuestros temores, creyendo que diciéndoselo a otros vamos a conseguir estabilidad en la mente. Lo que nosotros estamos es drenándole a otros. Es por eso que las noticias amarillistas no se pueden ver. Usted se pone exactamente. Mire, cuando comenzó esto del asunto de migración y todo esto, fue tanta la carga que yo cogí, tanta la carga, que yo creí que me iban a tocar la puerta para buscarme. ¿Por qué? De tanto que escuché. Me llené de eso. Y yo lloraba hincada, con nombres, hasta que el Espíritu Santo me sacudió. ¿Y quién soy yo? ¿Quién es el que pelea? Dios se puso un nombre y nos los dio a conocer. ¿Sabes cuál es? Jehová de los ejércitos. El que pelea nuestras batallas. El que nunca ha perdido una. El que sale levantando bandera y va enfrente de nosotros. El que levanta bandera y nosotros vamos atrás. La palabra dice claramente que el pueblo iba atrás y que una columna de nube iba caminando por el frente y una columna de fuego iba caminando todo el tiempo para que el pueblo entendiera que Dios estaba con ellos. La presunción te dirá que te arrojes al mar antes de que sea partido en dos. Va a hacer que seas impaciente y que te apresures, porque la impaciencia te hace creer que lo que tú hagas es lo que va a funcionar. Y el Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 7, el verso 6, cuando lo andaban buscando para matarlo: todavía no es mi tiempo. Nadie podía echar mano de Jesús, dice Juan 7:30, porque todavía no había llegado su hora. Y dice en Juan 2:4, todavía no ha llegado mi hora, cuando le dijo a María: todavía, mujer, no ha llegado mi hora. Cristo sabía que Dios tiene una hora para todo. Y nosotros no podemos adelantar el reloj, ni tampoco atrasarlo. El tiempo de Dios lo maneja Él. Y Moisés, desesperado, viendo que este pueblo
se está poniendo loco, solamente le sale una palabra y le dice: solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Moisés no tenía idea de lo que Dios iba a hacer. Lo que Moisés tenía en su corazón era la convicción de que Dios cuida a su pueblo. En este punto Moisés no sabía nada del futuro. Todo lo que él sabía es que ciertamente Dios los ayudaría. Moisés le dijo al pueblo de Israel que se quedaran quietos, que esto es a menudo la dirección del Señor para el creyente en tiempos de crisis. Esténse quietos. Hay tantas cosas que Dios hace y a nosotros se nos olvida. Hace aproximadamente como un mes a mí se me perdió la licencia. Yo andaba manejando sin licencia, pero yo no dejaba de orar. Yo decía: Señor, mira, tú sabes dónde están tus ojos saben dónde está todo. Para ti no hay nada oculto. Yo sí soy una ignorante ciega. Ayúdame, Señor, por favor, dime dónde está la licencia, por favor, Padre, muéstramela. No puedo andar sin identificación, Señor, ayúdame. Y busco y no la encuentro. Pero estaba descansando en el Señor, porque Él sabía dónde estaba la licencia. Ayer, después que nosotros terminamos de regar la comida, las sopas, el que salía, porque nos encontramos con muchos hombres, y el que se desmontaba era Santos para decirle de dónde veníamos, le daba la sopa y todo. Voy al lugar donde trabajaba el papá de Josué a lavar las camionetas, sabiendo yo que hoy iba a nevar. Y sentí que Dios me decía: pero tú no has evangelizado hoy. Y hago así, y veo un muchacho sentado, y voy y le digo: mira, mi hijo, yo tengo que cumplir con un deber que no he hecho hoy. ¿Tú conoces de Cristo? Y me dice: sí. Dime, ¿qué hizo él? Me describe el plan de salvación. Digo: pero ¿y cómo si tú sabes el plan de salvación? Tú no le sirves al Señor. ¿Usted cree en el infierno? Yo: sí, claro que sí. Si no, yo no estuviera aquí perdiendo el tiempo contigo. El caso es que hablo con el muchacho, el Señor me ministró y me hizo ver cosas de su vida que se las dije. Y yo no acostumbro a dar tarjetas porque yo lo uso cuando salgo de viaje. Y digo: mira, te voy a dar una tarjetita mía para que tú sepas a dónde nosotros nos congregamos. Sí, alégrame, déjame verte por allá. Y le doy la tarjeta, me dice que ya el carro está listo y me voy. Cuando voy por la calle 7, veo el muchacho que me llama, se llama José Cordero, miren si me acuerdo del nombre. Y me dice: mire, señora, yo le estoy llamando porque usted se le quedó la licencia aquí. Digo: ahora mismo cojo para allá. Yo no le voy a dar explicaciones a él. Cuando estaban lavando el carro, la aspiradora succionó la licencia que estaba debajo de la alfombra y ahí apareció. Dios ha hecho eso y mucho más conmigo. Y la confianza que yo tengo en Él es: cuando yo paso por crisis, mis palabras delante de Él son: mira, estoy sufriendo, no te lo voy a negar, yo no lo entiendo, ahora yo conozco la conclusión de esto y es que tú te vas a glorificar. Habacuc dice: el Señor está sentado en su trono, calle delante de Él toda la tierra. El Salmo 46:10 dice: estad quietos porque yo soy Dios. La desesperación te arroja al piso, la cual te impedirá que te levantes. El miedo te dará y te dirá que te retires. La impaciencia te dirá que hagas algo ahora. Aún así, Dios le dijo a Israel que simplemente estemos firmes y tranquilos mientras Él revela su plan. Moisés le dice: esos egipcios que ahora tú ves, jamás los volverán a ver. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos.
¿Hacemos eso nosotros? ¿Nos quedamos quietos? ¿Nos quedamos realmente quietos cuando Dios en múltiples formas nos dice que estemos quietos? ¿Nos quedamos quietos realmente? Moisés no sabía lo que Dios haría, pero él sabía cuál sería el resultado. Él sabía que Dios salvaría a su pueblo y que los egipcios, los enemigos de ellos, Dios los destruiría. Y le podía decir a Israel: Jehová peleará por vosotros. En la crisis de fe, para concluir, todos perdemos. Cuando nosotros estamos con miedo, todos perdemos. Se pierde en la familia porque tú infundes ese temor a ellos. Y sobre todo si tú eres padre de familia, te voy a decir esto: las emociones de tus hijos se determinan por cómo tú te comportas. Si tú eres la persona que está supuesto a darle seguridad a tu casa, que tus hijos sean seguros, y tú te muestras con miedo e inseguro delante de ellos, tú vas a tener hijos temerosos y llenos de inseguridades. Se afecta a la familia, se afecta a la iglesia, se afectan los hijos, se afecta a la esposa, se afecta el esposo. Y para concluir, quiero poner el ejemplo cuando Job pasó por su situación difícil, más difícil que la que todos nosotros podemos estar pasando ahora. El libro completo es un libro de quejas, aún de sus amigos, y Dios se mantuvo en silencio. Cuando llegamos al capítulo 39, Dios le da a Job 61 respuestas de que sí él sabe quién es él. ¿Y dónde tú estabas cuando yo hice las dimensiones de la tierra? ¿Dónde tú estabas cuando yo creé el sol? Tú conoces la dimensión del sol. ¿Dónde tú estabas cuando yo creé la luminaria de la luna? Tú conoces cuando las ciervas paren en las montañas. Tú sabías que fui yo que le dije al mar que sus olas orgullosas no podían pasar del límite que yo les había puesto a ellas. Dime si tú lo sabes. Tú conoces las tinieblas. Tú sabes cómo fueron creadas. Tú sabes quién ordena para que la lluvia caiga. 61 respuestas le da Dios a Job. Hasta que Job cae humillado y le dice: de oídas te había escuchado, mas hoy mis ojos te ven. Cuando Job activó su fe, su vida comenzó a cambiar. Dice que a partir de ese momento Dios lo bendijo doblemente de como lo había bendecido. Pero mientras nosotros estemos encerrados en la cárcel del miedo, creyendo que es un Diosito al que nosotros le servimos, a un Dios que en la iglesia le decimos gloria a Dios y aleluya, y cuando salimos por ahí creemos que es un soldadito al que nosotros mandamos, ahí inmediatamente la fe se opaca y Dios te deja. Porque Dios opera en el hombre que tiene fe. Dios opera en el hombre que cree en Él. Dios opera en la mujer que aunque vea lo que vea, diga: Jehová vive.